Baruch Spinoza camina por las calles de Ámsterdam en 1656, llevando bajo el brazo un manuscrito que haría temblar los cimientos de la cristiandad. Sus ojos, penetrantes como la lógica que gobierna sus pensamientos, contemplan una sociedad que vive en la comodidad de sus certezas religiosas, sin sospechar que entre esas páginas yace una bomba intelectual capaz de desmantelar siglos de dogma. ¿Pero acaso la humanidad está preparada para enfrentar las verdades que sus propias escrituras han ocultado? ¿Es posible que los textos sagrados, venerados por millones, contengan contradicciones tan evidentes que solo la fe ciega puede ignorarlas? El joven filósofo se detiene frente a la sinagoga donde fue criado, el lugar que pronto lo expulsará de su comunidad por atreverse a aplicar la razón donde otros solo ven misterio divino. En su mente bulle una pregunta que atormentará su existencia. ¿Por qué las instituciones religiosas prefieren la ignorancia reverente antes que el conocimiento liberador? Spinoza ha descubierto algo que las autoridades eclesiásticas han intentado mantener en secreto durante siglos. Los textos bíblicos están llenos de inconsistencias, interpolaciones posteriores y manipulaciones políticas que revelan no la mano de Dios, sino la de hombres con intereses muy terrenales. Mientras observa a los fieles entrando al templo con sus rostros serenos, Spinoza comprende la magnitud de lo que está a punto de desvelar. ¿Cómo reaccionará una humanidad que ha construido su identidad moral sobre textos que, bajo el escrutinio de la razón, revelan ser profundamente humanos? ¿Qué sucederá cuando se demuestre que muchos versículos que sustentan doctrinas fundamentales fueron añadidos siglos después de la muerte de sus supuestos autores? El manuscrito que porta contiene un análisis sistemático de las escrituras hebreas que expone cómo el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés, cómo los libros proféticos fueron compilados por editores posteriores con agendas políticas específicas y cómo los evangelios cristianos contienen narraciones que se contradicen entre sí de manera irreconciliable. Pero Spinoza no se limita a señalar estas inconsistencias como un escéptico destructivo. Su genio radica en mostrar cómo estas revelaciones, lejos de destruir la espiritualidad, pueden liberarla de las cadenas del dogmatismo. ¿No es acaso más honesto reconocer que los textos sagrados son productos de su tiempo, escritos por seres humanos inspirados pero falibles, que mantener la ficción de una revelación dictada palabra por la divinidad? Spinoza argumenta que solo cuando liberamos las escrituras de la camisa de fuerza de la interpretación literal, podemos acceder a su verdadero valor espiritual y ético. Pero esta perspectiva, tan lógica como peligrosa, representa una amenaza mortal para las estructuras de poder que se han construido sobre la supuesta infalibilidad de estos textos. En las páginas que ha escrito, Spinoza demuestra cómo el libro del Deuteronomio menciona la muerte de Moisés en tercera persona, una imposibilidad evidente si el propio Moisés fuera su autor. Revela cómo los nombres de lugares citados en el Pentateuco no existían en la época que se supone fue escrito, sino siglos después. Expone las contradicciones cronológicas que hacen imposible que los eventos narrados hayan ocurrido en la secuencia presentada. Pero ¿por qué estas evidencias, tan claras para cualquier mente imparcial, han sido ignoradas sistemáticamente por las autoridades religiosas? La respuesta que Spinoza encuentra es tan inquietante como iluminadora. El poder religioso no se sustenta en la verdad, sino en el control de la narrativa. Las instituciones eclesiásticas han comprendido intuitivamente que su autoridad depende de mantener a los fieles en un estado de dependencia intelectual, donde la duda se considera pecado y la investigación crítica se equipara con la herejía. ¿Qué pasaría si los creyentes descubrieran que pueden acceder directamente a lo divino sin necesidad de intermediarios que interpreten textos supuestamente infalibles? Spinoza camina ahora por los canales de Ámsterdam, reflexionando sobre el destino de aquellos que han osado desafiar las ortodoxias establecidas. Galileo, obligado a retractarse de sus descubrimientos astronómicos porque contradecían las escrituras. Giordano Bruno, quemado vivo por afirmar que el universo era infinito y contenía múltiples mundos. ¿Será él el siguiente en enfrentar la ira de quienes confunden la defensa de la verdad con un ataque a Dios? Pero en su mente ya ha tomado una decisión irrevocable.
No puede permanecer en silencio ante lo que considera la mayor traición a la búsqueda humana de la verdad, la sacralización de errores históricos y la demonización de la investigación racional. Su Tratado Teológico Político será más que una obra académica, será un manifiesto por la libertad intelectual y un llamado a la madurez espiritual de la humanidad. En este momento, mientras el sol se oculta tras los edificios de ladrillo de la ciudad, Spinoza experimenta una claridad que lo tranquiliza y lo aterra al mismo tiempo. Ha comprendido que la verdad no necesita defensores, solo testigos honestos dispuestos a articularla sin temor a las consecuencias. ¿No es acaso una forma superior de fe la que puede sobrevivir al escrutinio más riguroso? ¿No demuestra más respeto por lo divino quien busca entenderlo racionalmente que quien se conforma con repetir fórmulas heredadas? Sus pensamientos se dirigen hacia aquellos que, en este mismo instante, alrededor del mundo, luchan con las mismas preguntas que lo obsesionan. Imagina a lectores futuros en países lejanos, en ciudades que aún no conoce, despertándose en diferentes usos horarios con la misma sed de verdad que lo impulsa. Siente una conexión profunda con esas almas que, como él, se niegan a aceptar respuestas fáciles a preguntas complejas. Y en su corazón nace el deseo de que estos buscadores de la verdad compartan sus descubrimientos con otros, creando una red de iluminación que trascienda las fronteras del tiempo y el espacio, llevando bendiciones de comprensión a familias enteras que se atreven a cuestionar, a dudar, a buscar. La primera revelación que Spinoza expone en su análisis crítico concierne a la naturaleza compuesta del Pentateuco. Durante siglos, judíos y cristianos han sostenido que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia bajo inspiración divina directa. Pero cuando Spinoza aplica los métodos de análisis textual que había aprendido en su formación rabínica, descubre evidencias irrefutables de que estos textos fueron compilados por múltiples autores a lo largo de varios siglos. ¿Cómo explicar que el Deuteronomio narre la muerte y sepultura de Moisés con detalles que solo podrían conocer generaciones posteriores? ¿Por qué el texto se refiere a los reyes que reinaron sobre Israel, cuando en la época de Moisés no existía aún la monarquía israelita? Estas inconsistencias no son errores menores o curiosidades académicas sin importancia, representan fisuras en el edificio doctrinal que sustenta la autoridad religiosa tradicional. Si Moisés no escribió la Torá, ¿sobre qué base pueden las autoridades rabínicas y cristianas afirmar que cada palabra de estos textos es revelación divina literal? Spinoza comprende que está pisando terreno peligroso, pero su compromiso con la verdad intelectual lo impulsa a continuar excavando en estas contradicciones aparentemente menores que revelan problemas estructurales mucho más profundos. Su análisis revela cómo diferentes tradiciones orales fueron cosidas juntas por editores posteriores, que no siempre lograron armonizar las discrepancias entre las fuentes originales. Las repeticiones, los cambios de estilo narrativo, las contradicciones cronológicas y las referencias anacrónicas se convierten, bajo la mirada penetrante de Spinoza, en evidencia de un proceso editorial complejo que se extiende a lo largo de siglos. Pero ¿por qué esta perspectiva, tan obvia para cualquier observador imparcial, ha sido sistemáticamente suprimida por las instituciones religiosas? La respuesta que Spinoza encuentra lo lleva al corazón del problema teológico-político que dará título a su obra más controversial. Las instituciones religiosas han comprendido instintivamente que su poder se funda no en la verdad histórica de sus textos sagrados, sino en la capacidad de mantener a los fieles en un estado de dependencia intelectual. La doctrina de la inspiración verbal e infalibilidad bíblica no es una conclusión derivada del estudio honesto de los textos, sino una premisa impuesta para proteger la autoridad de quienes se proclaman sus únicos intérpretes legítimos. Spinoza descubre que este patrón de manipulación textual y doctrinal se extiende mucho más allá del judaísmo. Los evangelios cristianos, que supuestamente narran la vida de Jesús con precisión histórica, contienen discrepancias tan evidentes que solo la fe ciega puede ignorarlas. ¿Cómo pueden los 4 evangelistas ofrecer genealogías completamente diferentes para la misma persona? ¿Por qué las últimas palabras de Jesús varían radicalmente entre los diferentes relatos? ¿Cómo explicar que eventos tan importantes
como la resurrección, sean narrados con detalles que se contradicen mutuamente. Pero Spinoza va más lejos en su análisis, revelando algo que las autoridades cristianas han intentado ocultar durante siglos. Muchos de los versículos que sustentan doctrinas fundamentales del cristianismo fueron añadidos siglos después de que los textos originales fueran escritos. La famosa referencia trinitaria en la primera epístola de Juan, que menciona el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no aparece en los manuscritos más antiguos. Las palabras de Jesús sobre el perdón en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, están ausentes de los códices más confiables. ¿Qué significa que doctrinas centrales del cristianismo se basen en textos que fueron interpolados por editores posteriores con agendas teológicas específicas? Que esta revelación lleva a Spinoza a una conclusión que estremecerá los fundamentos de la teología cristiana. Si los textos bíblicos han sido alterados, editados y manipulados a lo largo de los siglos para apoyar determinadas interpretaciones doctrinales, ¿sobre qué autoridad pueden las iglesias afirmar que poseen la verdad revelada definitiva? ¿No demuestra esto que la supuesta revelación divina ha sido, en realidad, un proceso profundamente humano de construcción ideológica? Pero el genio de Spinoza no radica únicamente en señalar estas inconsistencias, sino en proponer una alternativa revolucionaria. En lugar de destruir la espiritualidad humana, el reconocimiento de la naturaleza humana de los textos sagrados puede liberarla de las cadenas del dogmatismo. Cuando comprendemos que los profetas y evangelistas eran seres humanos inspirados pero falibles, que escribían desde sus contextos históricos específicos y con limitaciones culturales propias de su época, podemos acceder al verdadero valor espiritual de sus enseñanzas sin caer en el fundamentalismo literal que tanto daño ha causado a la humanidad. ¿No es acaso más honesto y más reverente reconocer que lo divino se manifiesta a través de la experiencia humana imperfecta que mantener la ficción de una revelación dictada mecánicamente desde el cielo? Spinoza argumenta que sólo cuando liberamos las escrituras de la camisa de fuerza de la interpretación literal podemos descubrir su verdadero mensaje, un llamado a la justicia, la compasión y la búsqueda racional de la verdad que trasciende las formulaciones doctrinales específicas de cualquier época o cultura. Esta perspectiva, tan liberadora como peligrosa, representa una amenaza mortal para las estructuras de poder religioso que se han construido sobre la supuesta infalibilidad textual. Si los fieles pueden interpretar las Escrituras por sí mismos, utilizando la razón y el conocimiento histórico para distinguir entre el núcleo espiritual permanente y las formulaciones culturales contingentes, ¿qué necesidad tienen de una casta sacerdotal que monopolice la interpretación correcta? ¿Qué pasaría si cada creyente descubriera que puede acceder directamente a lo divino sin necesidad de intermediarios que cobran por sus servicios interpretativos? Spinoza comprende que su análisis crítico no es solo una cuestión académica, sino un desafío radical al orden teológico-político establecido. Las autoridades religiosas no temen sus conclusiones porque sean falsas, sino porque son verdaderas. No se oponen a su método porque sea defectuoso, sino porque es efectivo. Su miedo no surge de la preocupación por proteger la fe genuina, sino del terror a perder el control sobre las mentes y las conciencias que han mantenido cautivas durante siglos. Y mientras Spinoza contempla las implicaciones de sus descubrimientos, siente una mezcla de exaltación intelectual y profunda soledad. Ha vislumbrado una verdad que cambiará para siempre su comprensión de la religión, la política y la naturaleza humana. Pero también sabe que esta verdad lo convertirá en un paria, un hereje, un enemigo de todas las ortodoxias establecidas. ¿Vale la pena sacrificar la tranquilidad personal por la integridad intelectual? ¿No es preferible vivir en la mentira cómoda que enfrentar las consecuencias de la verdad incómoda? En este momento crucial de su desarrollo intelectual, Spinoza toma una decisión que definirá no solo su destino personal, sino el curso futuro del pensamiento occidental. Decide que la verdad, sin importar cuán dolorosa o peligrosa sea, siempre es preferible a la mentira, sin importar cuán consoladora o conveniente pueda resultar. Esta elección lo llevará al exilio, la excomunión y la persecución, pero también lo convertirá en uno de los faros más brillantes de la Ilustración europea y en un precursor de la crítica bíblica moderna.
El enfrentamiento entre Spinoza y las autoridades religiosas de su tiempo revela una tensión fundamental que trasciende las circunstancias históricas específicas del siglo XVII. Se trata del conflicto eterno entre la fe entendida como adhesión ciega a dogmas establecidos y la fe entendida como búsqueda honesta de la verdad, sin importar hacia dónde pueda conducir esa búsqueda. Es posible que la verdadera impiedad no consista en cuestionar las Escrituras, sino en idolatrarlas. ¿No será que el mayor sacrilegio es convertir textos humanos en ídolos divinos inmunes a toda crítica racional? Spinoza observa cómo las autoridades rabínicas de Ámsterdam se preparan para pronunciar contra él el más terrible de los castigos, el herem, la excomunión que lo convertirá en un muerto en vida para su comunidad. Pero en lugar de sentir terror, experimenta una extraña liberación. ¿Qué poder real pueden tener sobre él las maldiciones de hombres que han confundido la defensa de sus privilegios con la defensa de Dios? ¿Cómo pueden pretender hablar en nombre del Ser Infinito quienes demuestran una mentalidad tan finita y mezquina? El caso de Spinoza ilustra un patrón que se repite a lo largo de la historia. Las instituciones religiosas, que se proclaman guardianas de la verdad divina, a menudo se convierten en los principales obstáculos para el desarrollo del conocimiento humano. No es casualidad que la Iglesia Católica haya mantenido los libros de Spinoza en su índice de libros prohibidos durante más de 3 siglos. No es accidental que las autoridades protestantes y judías hayan coincidido en su condena del filósofo de Ámsterdam. ¿Qué revela esta unanimidad en la persecución, sino el reconocimiento implícito de que Spinoza había tocado un punto neurálgico del poder religioso establecido? La excomunión de Spinoza en 1656 representa más que el castigo de un individuo rebelde. Simboliza la respuesta típica de las ortodoxias religiosas ante cualquier desafío serio a sus fundamentos doctrinales. El texto del herem pronunciado contra él es revelador en su histeria y su crueldad. Por decisión de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Es esta la respuesta de hombres seguros de la verdad de sus doctrinas o el pánico de quienes ven tambalear los pilares de su autoridad? Spinoza comprende que su excomunión no es una aberración, sino la consecuencia lógica de un sistema que ha convertido la duda en pecado y la investigación crítica en herejía. Las autoridades religiosas han comprendido intuitivamente que su poder depende de mantener a los fieles en un estado de dependencia intelectual infantil, donde las preguntas difíciles se consideran manifestaciones de orgullo satánico y la sumisión acrítica se celebra como virtud suprema. Pero ¿qué clase de Dios necesitaría protegerse de las preguntas honestas de sus criaturas? ¿No sería un Dios verdaderamente omnipotente, lo suficientemente seguro de sí mismo, como para permitir el libre examen de cualquier texto que se atribuya a su inspiración? La tragedia de Spinoza es que su búsqueda apasionada de Dios lo convierte en enemigo de quienes se proclaman representantes de Dios. Su amor por la verdad lo transforma en hereje a los ojos de quienes han hecho carrera profesional de la supuesta verdad revelada. Su respeto por lo divino lo lleva a ser acusado de ateísmo por quienes han reducido lo divino a fórmulas teológicas mezquinas. ¿No hay en esta paradoja una lección profunda sobre la diferencia entre la religión auténtica y la religiosidad institucionalizada? Mientras camina por las calles de Ámsterdam como un paria oficial de la comunidad judía, Spinoza reflexiona sobre el precio de la integridad intelectual. Ha perdido familia, amigos, seguridad económica y respetabilidad social por mantenerse fiel a sus convicciones racionales, pero también ha ganado algo invaluable: la libertad de pensar sin las cadenas del dogma, la posibilidad de explorar la realidad sin los anteojos deformantes de la ortodoxia, la oportunidad de buscar a Dios sin los intermediarios que cobran por sus servicios interpretativos. Su situación personal se convierte en metáfora de la condición de todo buscador genuino de la verdad en una sociedad dominada por ortodoxias religiosas y políticas. ¿Cuántos genios potenciales han sido silenciados por el miedo a la excomunión social?
¿Cuántas verdades importantes permanecen sin descubrir, porque quienes podrían articularlas prefieren la seguridad de la conformidad al riesgo de la originalidad? ¿No es esta represión del pensamiento libre el verdadero pecado contra el espíritu, la auténtica blasfemia contra la capacidad racional que supuestamente nos distingue como seres creados a imagen de Dios? Spinoza desarrolla gradualmente una filosofía que trasciende las categorías tradicionales del teísmo y el ateísmo. Su concepto de Dios como la totalidad de la naturaleza, operando según leyes necesarias e inmutables, elimina la necesidad de milagros arbitrarios, revelaciones sobrenaturales y castigos divinos caprichosos. ¿Pero acaso esta visión no es más reverente hacia lo divino que las antropomorfizaciones infantiles que presentan a Dios como un monarca oriental celoso y vengativo? ¿No demuestra más respeto por la perfección divina concebir a Dios como la fuente de un orden cósmico racional que imaginar a Dios alterando constantemente sus propias leyes para satisfacer los caprichos de sus criaturas favoritas? Esta revolución conceptual tiene implicaciones devastadoras para las religiones tradicionales que se basan en la intervención sobrenatural y la revelación privilegiada. Si Dios es la naturaleza misma, operando según principios racionales que pueden ser investigados científicamente, ¿qué necesidad hay de sacerdotes que monopolicen el acceso a la verdad divina? Si lo sagrado se manifiesta en el orden natural que todos podemos estudiar, ¿por qué aceptar la autoridad de textos antiguos llenos de contradicciones y errores históricos? Si la razón humana es capaz de descubrir las leyes divinas que gobiernan el universo, ¿para qué someterse a dogmas irracionales impuestos por instituciones humanas corruptas? Estas preguntas no permanecen en el ámbito abstracto de la especulación filosófica. Tienen consecuencias prácticas inmediatas para la organización social y política. Si ninguna institución religiosa posee el monopolio de la verdad divina, si todos los seres humanos tienen acceso directo a lo sagrado a través de la razón y la experiencia, entonces las bases teológicas del poder político tradicional se desmoronan. ¿Sobre qué fundamento pueden los reyes afirmar que gobiernan por mandato divino? ¿Con qué autoridad pueden las iglesias imponer sus interpretaciones doctrinales como verdades incuestionables? ¿Por qué debería alguien aceptar la desigualdad social como parte del plan divino cuando esa desigualdad beneficia precisamente a quienes proclaman conocer la voluntad de Dios? Spinoza comprende que su filosofía no es solo una abstracción académica, sino un arma intelectual que puede liberar a la humanidad de siglos de opresión teológica y política. Pero también entiende por qué las autoridades establecidas lo consideran tan peligroso. Su pensamiento no amenaza simplemente ciertas doctrinas religiosas específicas, socava todo el sistema de control social que se basa en la supuesta ignorancia e incapacidad moral de las masas. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos descubrieran que son capaces de pensar por sí mismos, de acceder directamente a la verdad, de organizarse racionalmente, sin necesidad de pastores que los guíen como rebaños? En sus paseos solitarios por los canales de Ámsterdam, Spinoza imagina un futuro en el que su mensaje llegue a otros buscadores de la verdad dispersos por el mundo. Visualiza lectores futuros en países lejanos, despertándose en diferentes usos horarios con la misma sed de libertad intelectual que lo impulsa. Siente una conexión profunda con esas almas que, como él, se niegan a aceptar respuestas fáciles a preguntas complejas. Y en su corazón nace la esperanza de que estos buscadores de la verdad compartan sus descubrimientos con otros, creando una red de iluminación que trascienda las fronteras del tiempo y el espacio, llevando bendiciones de comprensión a familias enteras que se atreven a cuestionar, a dudar, a buscar más allá de las respuestas prefabricadas que ofrecen las ortodoxias establecidas. Esta visión utópica de una humanidad liberada por la razón y unida en la búsqueda común de la verdad no es mera fantasía romántica. Representa la esperanza práctica de que el conocimiento genuino puede vencer eventualmente a la superstición, que la honestidad intelectual puede triunfar sobre la manipulación doctrinaria, que la madurez espiritual puede reemplazar a la dependencia infantil de autoridades externas. ¿No es esta esperanza lo que impulsa a todos los grandes reformadores, científicos y filósofos a perseverar a pesar de la persecución y el ridículo? ¿No es esta fe
en la capacidad humana de crecimiento y liberación, lo que justifica el sacrificio personal que exige la búsqueda de la verdad. Pero Spinoza también reconoce los obstáculos formidables que se oponen a esta liberación intelectual de la humanidad. Las instituciones religiosas y políticas han perfeccionado durante siglos los mecanismos de control mental que mantienen a las poblaciones en estado de sumisión voluntaria. Han aprendido a explotar los miedos más profundos del ser humano: el miedo a la muerte, el miedo al abandono divino, el miedo a la responsabilidad moral individual, el miedo a la incertidumbre existencial. ¿Cómo pueden unas pocas voces racionales competir contra sistemas tan sofisticados de manipulación emocional y psicológica? La respuesta que Spinoza encuentra es tanto humilde como heroica. Cada individuo que se libera intelectualmente se convierte en un foco de luz que puede iluminar a otros. La verdad no necesita ejércitos para defenderse, solo testigos honestos dispuestos a articularla sin temor a las consecuencias. La razón no requiere propaganda para propagarse, solo ejemplos vivientes de su poder liberador. No es así como han avanzado todos los grandes movimientos de emancipación humana, no a través de conversiones masivas súbitas, sino mediante la lenta acumulación de testimonios individuales de liberación. Esta comprensión da a Spinoza la fuerza necesaria para soportar el aislamiento social y la persecución intelectual que acompañan a su búsqueda de la verdad. Sabe que no vivirá para ver el triunfo de sus ideas, pero confía en que otros continuarán el trabajo que él ha comenzado. Su filosofía se convierte así en un legado testamentario para la humanidad futura, un mapa intelectual para quienes se atrevan a explorar territorios más allá de las fronteras establecidas por las ortodoxias de su tiempo. Y mientras el sol se pone sobre los canales de Ámsterdam, iluminando con luz dorada las aguas que reflejan su figura solitaria, Spinoza experimenta una paz profunda que trasciende las circunstancias adversas de su existencia personal. Ha encontrado en la búsqueda misma de la verdad una satisfacción que ninguna autoridad externa puede conceder o retirar. Ha descubierto en el ejercicio de la razón una forma de comunión con lo divino que no depende de rituales, dogmas o intermediarios humanos. Ha alcanzado una libertad interior que ninguna excomunión puede destruir, una riqueza espiritual que ninguna persecución puede confiscar. Esta transformación personal de Spinoza de creyente ortodoxo a hereje liberado prefigura la transformación que él espera para toda la humanidad. Su vida se convierte en demostración viviente de que es posible trascender las limitaciones impuestas por las tradiciones heredadas, que el ser humano puede crecer más allá de las expectativas de sus comunidades de origen, que la verdad puede ser más fuerte que el miedo cuando encuentra individuos dispuestos a encarnarla sin compromisos. Pero Spinoza también comprende que su revolución intelectual es solo el comienzo de un proceso mucho más largo y complejo. Las ideas liberadoras requieren tiempo para madurar, instituciones sociales que las apoyen y generaciones de pensadores que las desarrollen y apliquen a nuevos contextos. Su obra es una semilla plantada en terreno hostil, pero que contiene el potencial de transformar completamente el paisaje intelectual de la civilización occidental. ¿Tendrá la paciencia histórica necesaria para permitir que esta semilla germine y florezca? ¿Será capaz la humanidad de superar los obstáculos que se oponen a su propia liberación intelectual? La magnificencia trágica de la existencia de Spinoza radica en que ha vislumbrado una posibilidad de libertad y dignidad humana que trasciende las limitaciones de su época, pero debe vivir como exiliado de las instituciones sociales que podrían hacer realidad esa visión. Su genio filosófico lo convierte en contemporáneo de siglos futuros, más que de su propio tiempo. Su honestidad intelectual lo hace inadaptado para una sociedad que prefiere las mentiras consoladoras a las verdades desafiantes. Su amor por la humanidad lo transforma en enemigo de las instituciones que afirman representar los mejores intereses humanos. Esta paradoja existencial no es accidental, sino estructural. Revela la tensión permanente entre la búsqueda individual de la verdad y las exigencias sociales de conformidad. Spinoza encarna el dilema de todo pensador original en toda época. ¿Cómo mantener la integridad intelectual en un mundo que recompensa la adulación y castiga la independencia?
¿Cómo servir a la humanidad cuando la humanidad prefiere ser engañada antes que liberada? ¿Cómo amar a una especie que parece addicted a sus propias cadenas mentales? La respuesta que Spinoza desarrolla trasciende tanto el cinismo desesperado como el optimismo ingenuo. Reconoce la realidad del sufrimiento que acompaña a la búsqueda de la verdad, pero también afirma la superioridad intrínseca de este sufrimiento noble sobre las satisfacciones falsas que ofrece la conformidad. Acepta la soledad que resulta de pensar independientemente, pero encuentra en esa soledad una forma de compañía con los grandes espíritus de todas las épocas que han enfrentado desafíos similares. Abraza las dificultades prácticas que surgen de mantener posiciones impopulares, pero descubre en esa dificultad una fuente de fortaleza interior que ninguna facilidad externa puede proporcionar. Esta actitud de Spinoza ante la adversidad intelectual y social no es masoquismo ni heroísmo romántico, sino la consecuencia lógica de una comprensión profunda de la naturaleza humana y de las condiciones necesarias para el crecimiento espiritual auténtico. Ha comprendido que la verdadera felicidad no puede basarse en ilusiones, por consoladoras que sean, sino solo en el conocimiento correcto de la realidad, por doloroso que pueda resultar inicialmente. Ha reconocido que la libertad genuina no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de actuar según la propia naturaleza racional, a pesar de los obstáculos externos. Cuando las autoridades de Ámsterdam pronuncian la excomunión que lo convierte oficialmente en paria social, Spinoza experimenta algo inesperado, una sensación de alivio liberador. Las máscaras finalmente han caído. Las pretensiones hipócritas han sido abandonadas. La realidad del conflicto entre la razón y el dogma ha quedado expuesta sin ambigüedades. ¿No es mejor enfrentar la hostilidad honesta de los enemigos declarados que soportar la falsa amistad de quienes te toleran mientras no amenaces sus certezas fundamentales? ¿No es más digno vivir como hereje auténtico que como creyente falso? Esta purificación existencial permite a Spinoza concentrar toda su energía intelectual en el desarrollo de su sistema filosófico sin las distracciones de la diplomacia social y la acomodación política. Su marginalidad se convierte en ventaja estratégica. Nadie espera nada de él. Nadie puede presionarlo para que modifique sus conclusiones. Nadie puede chantajearlo emocionalmente para que traicione sus convicciones. Su exclusión de las instituciones establecidas lo libera para crear nuevas formas de pensamiento que trascienden las limitaciones de esas instituciones. En esta libertad forzosa, Spinoza descubre recursos internos que no sabía poseer. La adversidad externa cataliza una creatividad filosófica que transforma no solo su propia comprensión del mundo, sino que eventualmente revolucionará la cultura intelectual occidental. Su ética se convierte en una de las construcciones conceptuales más impresionantes de la filosofía moderna. Su tratado teológico-político establece los fundamentos de la crítica bíblica científica y la teoría democrática liberal. Su correspondencia revela una mente capaz de aplicar principios racionales rigurosos a los problemas más diversos de la existencia humana. Pero quizás el logro más notable de Spinoza no radica en ninguna doctrina filosófica específica, sino en la demostración viviente de que es posible mantener la serenidad interior y la productividad intelectual incluso bajo las condiciones más adversas de persecución y aislamiento. Su vida se convierte en testimonio de que la verdad puede sostener a quienes la buscan honestamente, de que la razón puede proporcionar consuelo más profundo que la fe ciega, de que la integridad personal vale más que todas las recompensas sociales que se obtienen a costa de traicionar las propias convicciones. Esta lección existencial de Spinoza trasciende las circunstancias específicas de su época y se dirige a todos los buscadores de verdad de todas las generaciones. En un mundo donde la presión hacia la conformidad es constante y las recompensas por el compromiso intelectual son inmediatas y tangibles, ¿cómo encuentra el individuo la fortaleza necesaria para mantener posiciones impopulares pero verdaderas? ¿De dónde extrae la energía emocional requerida para perseverar en empresas que pueden no dar frutos visibles durante décadas o siglos? La respuesta de Spinoza es tanto práctica como sublime. La búsqueda misma de la verdad genera las satisfacciones necesarias para sostenerla. El proceso de comprensión racional produce una alegría intelectual que compensa las privaciones sociales.
El crecimiento en sabiduría crea una riqueza interior que hace irrelevantes las pérdidas materiales. La expansión de la conciencia proporciona una compañía espiritual que trasciende la soledad física. ¿No es esta la única base sólida sobre la cual puede construirse una vida verdaderamente libre y digna? Esta comprensión permite a Spinoza enfrentar no solo las dificultades presentes, sino también la certeza de que no vivirá para ver el reconocimiento de sus ideas. Sabe que trabaja para generaciones futuras, que quizás nunca conozcan su nombre, pero que se beneficiarán del terreno intelectual que él está desbrozando. Su filosofía se convierte en legado testamentario para la humanidad, en inversión a largo plazo, en el crecimiento de la conciencia humana, en contribución al patrimonio común de sabiduría que trasciende las fronteras nacionales, religiosas y temporales. Y mientras Spinoza pule las formulaciones de su ética, trabajando con la precisión de un geómetra y la pasión de un místico, siente una conexión profunda con todos aquellos que, en diferentes épocas y lugares, han dedicado sus vidas a expandir las fronteras del conocimiento humano. Se reconoce como eslabón en una cadena dorada de buscadores que se extiende desde los filósofos griegos hasta los científicos de su tiempo y que continuará mucho después de su muerte hacia horizontes que él no puede ni siquiera imaginar. Esta perspectiva histórica amplia no disminuye la importancia de su contribución individual, sino que la sitúa en el contexto adecuado. Cada avance genuino en el conocimiento humano es simultáneamente personal y transpersonal, original e inevitable, revolucionario e evolutivo. Spinoza no se considera creador ex nihilo de verdades completamente nuevas, sino descubridor y articulador de aspectos de la realidad que estaban esperando ser reconocidos por una mente suficientemente preparada y valiente. Esta humildad intelectual, paradójicamente, le da acceso a insights que se negarían a una conciencia más orgullosa o ansiosa de originalidad personal. Al subordinar su ego a la verdad que busca servir, Spinoza se convierte en canal transparente para revelaciones que trascienden las limitaciones de su personalidad individual. Su filosofía adquiere así una universalidad que sobrevive a las circunstancias específicas de su génesis histórica. 3 décadas han pasado desde aquella tarde dorada en que Spinoza caminaba por los canales de Ámsterdam, llevando bajo el brazo el manuscrito que revolucionaría la comprensión occidental de la religión y la política. Sus cabellos ahora están completamente blancos, su rostro marcado por años de trabajo intelectual intenso y aislamiento social voluntario. Pero sus ojos mantienen la misma lucidez penetrante que lo caracterizó desde la juventud, y su mente conserva la agilidad que le ha permitido construir uno de los sistemas filosóficos más coherentes y ambiciosos de la modernidad. La pequeña habitación en La Haya, donde pulió lentes para ganarse la vida modestamente, se ha convertido en laboratorio, donde ha forjado instrumentos conceptuales que permitirán a la humanidad ver la realidad con una claridad sin precedentes. En esta fase final de su existencia, Spinoza experimenta una serenidad que trasciende tanto la amargura como la nostalgia. Ha completado la obra que se propuso realizar, ha dicho lo que tenía que decir con la máxima precisión de que era capaz, ha plantado semillas intelectuales cuya germinación depende ahora de factores que escapan a su control. ¿Qué más puede pedirse a una vida humana que haber contribuido honestamente al patrimonio común de sabiduría de la especie? ¿No es suficiente recompensa haber participado conscientemente en el proceso cósmico de autodescubrimiento que caracteriza la evolución de la inteligencia universal? Pero Spinoza también comprende que su muerte marcará solo el comienzo de la verdadera prueba de sus ideas. Durante su vida, sus obras han circulado clandestinamente, discutidas en círculos restringidos de intelectuales que apreciaban su rigor argumentativo, pero temían las implicaciones sociales de sus conclusiones. Su ética permanece inédita, esperando editores lo suficientemente valientes como para desafiar la censura religiosa y política. Su tratado teológico-político se vende bajo pseudónimo y con lugar de publicación falso para proteger a quienes se atreven a distribuirlo. ¿Qué destino aguarda a estas obras cuando su autor ya no esté presente para defenderlas o clarificar sus intenciones? La respuesta a esta pregunta no depende de las autoridades civiles o religiosas que han perseguido a Spinoza durante décadas, sino de algo mucho más profundo y poderoso.
la sed humana de verdad que ninguna censura puede erradicar completamente. Las ideas genuinamente liberadoras poseen una vitalidad propia que les permite sobrevivir incluso en las condiciones más hostiles. La luz de la razón, una vez encendida, tiende a propagarse a pesar de todos los intentos de sofocarla. ¿No han demostrado ya los escritos de Spinoza esta capacidad de resistencia al haber circulado clandestinamente durante años, ganando lectores y discípulos incluso bajo la amenaza de persecución? Spinoza ha aprendido a confiar en esta dinámica histórica que trasciende los planes y temores de individuos e instituciones particulares. Ha comprendido que la verdad no necesita defensores, solo testigos honestos dispuestos a articularla sin temor a las consecuencias. Su filosofía se ha convertido en fuerza autónoma que continuará operando en la historia humana mucho después de que su creador haya desaparecido de la escena temporal. Las semillas están plantadas, las condiciones para la germinación se están desarrollando gradualmente, y la cosecha llegará en su momento apropiado. Esta perspectiva permite a Spinoza enfrentar la proximidad de la muerte no como derrota o interrupción, sino como culminación natural de una tarea completada. Ha logrado lo que se propuso: demostrar que la razón humana es capaz de penetrar los misterios más profundos de la existencia, que ninguna autoridad externa tiene derecho a limitar la investigación libre, que la verdadera espiritualidad florece mejor en la libertad que en la sumisión, que la dignidad humana radica precisamente en la capacidad de pensar independientemente y actuar según las propias convicciones racionales. Pero el legado más importante de Spinoza no consiste en ninguna doctrina filosófica específica, sino en el ejemplo viviente de que es posible mantener la integridad intelectual bajo las circunstancias más adversas. Su vida demuestra que la búsqueda de la verdad puede proporcionar satisfacciones más profundas que todas las recompensas sociales obtenidas a costa de traicionar las propias convicciones. Su serenidad ante la persecución testifica que existe una forma de felicidad que ninguna autoridad externa puede conceder o retirar, una riqueza interior que ninguna privación material puede confiscar. Esta lección existencial de Spinoza se dirige especialmente a aquellas almas que, dispersas por el mundo y a lo largo de la historia, sienten el mismo impulso irresistible hacia la verdad que lo caracterizó a él. En sus momentos finales, Spinoza imagina a estos buscadores futuros despertándose en diferentes países y ciudades, en diferentes usos horarios, con la misma sed de libertad intelectual que lo impulsó toda su vida. Visualiza a lectores que encontrarán en sus obras no solo argumentos filosóficos, sino inspiración para mantener sus propias búsquedas a pesar de la incomprensión y la hostilidad del entorno. Y en su corazón nace un último deseo: que estos buscadores dispersos reconozcan en la filosofía espinociana no un sistema cerrado de verdades definitivas, sino una invitación a continuar explorando, cuestionando, creciendo intelectualmente. Que compartan estos insights liberadores con amigos cercanos y familiares, creando redes de iluminación que trascienden las fronteras geográficas y temporales. Que las bendiciones de la comprensión racional se extiendan como ondas concéntricas desde cada conciencia individual hasta abarcar comunidades enteras dispuestas a crecer más allá de las limitaciones impuestas por tradiciones obsoletas. Esta visión de expansión gradual de la conciencia humana no es utopía ingenua, sino extrapolación racional de tendencias ya observables en su época. La revolución científica iniciada por Copérnico, Galileo y Newton ha demostrado que la razón humana puede desafiar exitosamente las autoridades tradicionales cuando éstas se oponen a la evidencia empírica. El desarrollo de la imprenta ha hecho posible la circulación de ideas subversivas a pesar de la censura oficial. El crecimiento del comercio internacional ha puesto en contacto culturas diferentes, relativizando las pretensiones absolutistas de cualquier tradición particular. ¿No son estos indicios de que la humanidad está madurando gradualmente hacia formas más racionales y tolerantes de organización social? Spinoza comprende que él ha tenido el privilegio histórico de vivir en uno de esos momentos excepcionales en que las viejas certezas se resquebrajan y nuevas posibilidades se abren para la conciencia humana. Su época, marcada por guerras religiosas devastadoras y descubrimientos científicos revolucionarios,
ha creado las condiciones ideales para que una mente suficientemente preparada pueda ver más allá de las limitaciones conceptuales heredadas del pasado. Pero también sabe que estas oportunidades históricas son frágiles y pueden perderse si no encuentran individuos capaces de aprovecharlas plenamente. En este sentido, la vida de Spinoza se convierte en testimonio de la responsabilidad que tienen los seres humanos excepcionalmente dotados de utilizar sus talentos no para beneficio personal, sino para el avance de la especie entera. Su renuncia voluntaria a las satisfacciones inmediatas de la conformidad social representa una inversión a largo plazo en el desarrollo de la conciencia colectiva. Su disposición a soportar el aislamiento y la persecución por mantener posiciones impopulares pero verdaderas constituye una forma sublimada de servicio público. Esta perspectiva ética trasciende las categorías tradicionales del altruismo y el egoísmo al mostrar cómo el desarrollo máximo de las propias potencialidades racionales coincide necesariamente con la contribución al bien común de la humanidad. Spinoza no se sacrifica por otros en sentido melodramático, sino que realiza su propia naturaleza más auténtica, de manera que inevitablemente beneficia a generaciones futuras. Su felicidad personal se basa en actividades intelectuales que, por su propia naturaleza, generan conocimientos aprovechables por cualquier mente dispuesta a asimilarlos. Esta armonía entre realización individual y servicio universal no es accidental sino estructural. Revela la unidad profunda que conecta a todos los seres racionales más allá de las diferencias superficiales de época, cultura, raza o religión. La razón es patrimonio común de la especie humana, y quienes la desarrollan más plenamente se convierten automáticamente en benefactores de quienes aún no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo intelectual. ¿No es esta la única base sólida sobre la cual puede construirse una comunidad genuinamente universal que trascienda los particularismos tribales que han ensangrentado la historia? Mientras contempla por última vez el paisaje holandés desde la ventana de su habitación en La Haya, Spinoza experimenta una gratitud profunda hacia la existencia que le ha permitido participar conscientemente en el proceso de autodescubrimiento que caracteriza la evolución cósmica. Ha comprendido que la conciencia individual no es accidente aislado en un universo mecánico, sino manifestación local de una inteligencia universal que se conoce a sí misma a través de las mentes finitas que genera en su desarrollo histórico. Su filosofía particular ha sido vehículo a través del cual esta inteligencia cósmica ha alcanzado nuevos niveles de autocomprensión. Esta perspectiva metafísica no disminuye la importancia de la contribución personal de Spinoza, sino que la sitúa en el contexto más amplio del significado cósmico de la evolución de la conciencia. Cada avance genuino en el conocimiento humano representa un momento en que el universo se vuelve más consciente de sí mismo, más capaz de dirigir su propia evolución, más próximo a realizar plenamente sus potencialidades inherentes. La obra de Spinoza constituye uno de estos momentos privilegiados de autoiluminación cósmica. Pero quizás el insight más profundo que Spinoza alcanza en esta fase final de su existencia concierne a la naturaleza de la inmortalidad auténtica. No se trata de la supervivencia personal en algún reino sobrenatural, sino de la participación en verdades eternas que trascienden las limitaciones temporales de cualquier existencia individual. Las ideas verdaderas poseen una realidad que no depende de las mentes particulares que las conciben, y quienes logran articular aspectos importantes de esta verdad eterna se aseguran una forma de supervivencia que ninguna muerte física puede destruir. Esta comprensión libera a Spinoza del último residuo de ansiedad existencial que podría nublar la serenidad de sus momentos finales. No teme la muerte, porque ha trascendido la identificación exclusiva con su personalidad temporal, para reconocerse como expresión momentánea de algo infinitamente más vasto y permanente. No lamenta la brevedad de la vida, porque ha logrado conectar con dimensiones de la realidad que escapan al flujo temporal. No se angustia por el destino de sus obras, porque sabe que las verdades auténticas encuentran siempre las vías apropiadas para manifestarse en la historia humana. En sus últimos días, Spinoza recibe la visita de algunos discípulos que han encontrado en su filosofía
no solo argumentos intelectualmente convincentes, sino una forma de vida que integra la máxima lucidez racional con la serenidad emocional más profunda. Estos jóvenes admiradores representan la prueba viviente de que las ideas espinocianas poseen la vitalidad necesaria para inspirar nuevas generaciones de buscadores. Su presencia confirma que la verdad genuina siempre encuentra mentes preparadas para recibirla y desarrollarla. En las conversaciones con estos discípulos, Spinoza experimenta una satisfacción que compensa todas las privaciones de su existencia marginal. Ha logrado lo que todo maestro auténtico aspira: transmitir no solo conocimientos específicos, sino la pasión por el conocimiento mismo, la capacidad de pensar independientemente, el valor para mantener convicciones impopulares cuando éstas se basan en evidencia sólida. Estos jóvenes no serán meros repetidores de doctrinas spinocianas, sino continuadores creativos de la empresa intelectual que él ha iniciado. Y mientras observa el entusiasmo intelectual de estos discípulos, Spinoza comprende que ha ganado la única forma de inmortalidad que realmente importa: la perpetuación de un espíritu de investigación libre que continuará operando en la historia mucho después de que su nombre sea olvidado. Su filosofía se ha convertido en fermento intelectual que transformará gradualmente la cultura occidental, liberándola de supersticiones ancestrales y abriéndola a posibilidades de crecimiento que él mismo no pudo anticipar completamente. Cuando finalmente llega el momento de su muerte, Spinoza lo enfrenta con la misma ecuanimidad racional que ha caracterizado toda su existencia adulta. No hay dramatismo innecesario, no hay conversiones de último momento, no hay retractaciones oportunistas diseñadas para ganar la reconciliación póstuma con las ortodoxias que lo condenaron en vida. Simplemente, el proceso biológico que ha sostenido su conciencia durante 44 años llega a su término natural, liberando al espíritu que ha albergado para que continúe su trabajo a través de otros vehículos humanos. La noticia de la muerte de Spinoza se extiende discretamente a través de las redes intelectuales europeas, llevando a sus corresponsales y admiradores la certeza de que ha desaparecido una de las mentes más extraordinarias de su siglo. Pero también lleva la tranquilidad de saber que su obra está completa, que sus manuscritos están preservados, que sus ideas han encontrado ya los canales apropiados para su difusión futura. La semilla ha sido plantada y las condiciones históricas para su germinación se están desarrollando gradualmente. En las décadas que siguen a su muerte, los escritos de Spinoza comienzan a circular más libremente, encontrando lectores preparados para apreciar su rigor argumentativo y su visión liberadora. Filósofos como Lessing, Goethe, Schelling y Hegel reconocerán en él a un precursor genial cuyas intuiciones anticiparon desarrollos intelectuales que tardarían siglos en madurar plenamente. Los fundadores del pensamiento crítico moderno encontrarán en sus análisis bíblicos el modelo metodológico para la investigación histórica de los textos sagrados. Los teóricos de la democracia liberal descubrirán en su filosofía política argumentos decisivos para la separación entre poder religioso y civil. Pero quizás el legado más importante de Spinoza no radique en ninguna doctrina específica, sino en el ejemplo perpetuo de que es posible mantener la integridad intelectual bajo cualquier circunstancia, que la búsqueda de la verdad puede proporcionar satisfacciones superiores a todas las recompensas sociales obtenidas mediante la conformidad, que existe una forma de grandeza humana que ninguna persecución puede disminuir. Su vida demuestra que la libertad auténtica no consiste en la ausencia de obstáculos externos, sino en la capacidad de actuar según la propia naturaleza racional a pesar de esos obstáculos. Esta lección existencial se dirige especialmente a aquellas personas que en cualquier época y lugar sienten el impulso irresistible hacia la verdad que caracterizó a Spinoza. Su ejemplo testifica que este impulso no es vanidad intelectual ni rebelión adolescente, sino manifestación de lo más noble que hay en la naturaleza humana, la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por tradiciones obsoletas para alcanzar nuevos niveles de comprensión y libertad. Y en este momento, mientras estas palabras llegan a lectores dispersos por el mundo, despertándose en diferentes países y ciudades, experimentando diferentes usos horarios, pero unidos por la misma sed de comprensión
que impulsó a Spinoza, se cumple la visión que sostuvo al filósofo durante sus años de aislamiento y persecución. Las ideas liberadoras encuentran siempre las mentes preparadas para recibirlas. La verdad genuina posee una vitalidad que le permite sobrevivir a cualquier hostilidad temporal. La luz de la razón, una vez encendida, tiende a propagarse hacia horizontes que sus primeros portadores no pudieron ni siquiera imaginar. ¿No será que en este proceso de transmisión intelectual, a través de las generaciones, se manifiesta algo que trasciende las limitaciones de cualquier época particular? ¿No revelan estas cadenas de iluminación que conectan a los grandes espíritus de diferentes siglos la existencia de una dimensión de la realidad humana que escapa al flujo temporal ordinario? ¿No son estos momentos de reconocimiento entre almas afines, separadas por siglos, la prueba más convincente de que la verdad auténtica posee una naturaleza eterna que ninguna muerte puede destruir? El mensaje último que emerge de la vida y obra de Spinoza trasciende las categorías específicas de la filosofía, la teología o la política para dirigirse al núcleo más profundo de la condición humana. Proclama que cada ser humano tiene el derecho inalienable de pensar por sí mismo, de cuestionar las autoridades establecidas, de buscar la verdad sin restricciones impuestas por tradiciones obsoletas. Afirma que esta búsqueda, lejos de separar a los individuos de lo divino, constituye la forma más auténtica de comunión con la fuente última de toda realidad. Demuestra que la libertad genuina no es privilegio de unos pocos elegidos, sino potencialidad inherente a la naturaleza racional que define la dignidad específica de la especie humana. Esta declaración de independencia intelectual, forjada en la soledad del exilio y templada en el fuego de la persecución, continúa resonando a través de los siglos como invitación permanente al crecimiento de la conciencia. Y quienes la escuchan, sin importar en qué rincón del mundo o en qué momento de la historia se encuentren, descubren que no están solos en su búsqueda, que pertenecen a una comunidad invisible pero real de espíritus libres que trasciende todas las divisiones aparentes de época, cultura, raza o religión. En esta comunidad de buscadores, el intercambio de insights y el apoyo mutuo en los momentos de dificultad crean bendiciones que se extienden desde cada conciencia individual hacia las familias y comunidades que tienen la fortuna de albergar a estos portadores de luz. Pues la verdad genuina, como comprendió Spinoza, no es tesoro que se empobrece al compartirse, sino riqueza que se multiplica con cada acto de transmisión generosa. Y así, la historia continúa, llevando hacia el futuro las semillas plantadas por este judío hereje de Ámsterdam, que se atrevió a afirmar que la verdad no puede ser enterrada para siempre. El año es 1660, y en los salones de la Europa Ilustrada circula clandestinamente un manuscrito que hace temblar los cimientos de la autoridad religiosa establecida. Los ejemplares pasan de mano en mano entre filósofos, matemáticos y librepensadores, que reconocen en estas páginas algo más que una simple obra de crítica bíblica, un terremoto intelectual que amenaza con derribar siglos de ortodoxia cristiana y judía. Pero ¿acaso no era inevitable que la razón humana, una vez liberada de las cadenas del dogma, terminara por examinar con la misma metodología científica que se aplicaba a la naturaleza física los textos que pretendían revelar verdades sobrenaturales? ¿No era lógico que el mismo espíritu crítico que había desenmascarado los errores de la astronomía ptolemaica se dirigiera eventualmente hacia las inconsistencias de la cosmología bíblica? Spinoza comprende que ha cruzado una línea de la cual no hay retorno posible. Su análisis del Pentateuco no representa simplemente una contribución académica a los estudios bíblicos, sino una declaración de guerra intelectual contra todo el sistema de autoridad que sustenta el poder religioso en la civilización occidental. Al demostrar que Moisés no pudo haber escrito los libros que se le atribuyen, no solo está corrigiendo un error histórico, está socavando la base misma, sobre la cual rabinos y sacerdotes han construido su pretensión de poseer verdades reveladas directamente por Dios. ¿Qué sucede con la autoridad de la Torá si resulta que es una compilación tardía de tradiciones orales, editada por escribas con agendas políticas específicas? ¿Cómo pueden los cristianos mantener la doctrina de la inspiración bíblica literal cuando se demuestra
que los evangelios contienen narraciones mutuamente contradictorias. Pero la revolución intelectual que Spinoza está desencadenando va mucho más allá de las cuestiones de autoría y cronología bíblica. En el corazón de su empresa crítica late una pregunta más fundamental y subversiva. ¿Por qué la humanidad ha sentido la necesidad de crear textos sagrados inmunes a toda investigación racional? ¿Qué revela esta sacralización de ciertos escritos sobre los mecanismos psicológicos y sociales que mantienen a las poblaciones en estado de sumisión intelectual? ¿No será que la verdadera función de los textos sagrados no es transmitir conocimiento sobre lo divino, sino generar y perpetuar formas específicas de poder humano? Esta sospecha hermenéutica de Spinoza anticipa en siglos lo que la antropología moderna descubrirá sobre la función social de los mitos religiosos. Pero su genio no radica únicamente en la capacidad de ver a través de las pretensiones autoritarias de las religiones establecidas, sino en proponer una alternativa que no destruya la dimensión espiritual de la existencia humana. Su crítica de la religión tradicional no surge del ateísmo nihilista, sino de una forma más profunda y exigente de religiosidad que se niega a contentar con ídolos conceptuales que degradan la verdadera grandeza de lo divino. ¿No es acaso más reverente concebir a Dios como la totalidad de la naturaleza, operando según leyes racionales inmutables, que imaginarlo como un déspota oriental caprichoso que altera constantemente sus propias reglas para satisfacer los ruegos de sus criaturas favoritas? ¿No demuestra más respeto por la perfección divina reconocer que el orden cósmico es tan sabio y hermoso que no requiere intervenciones milagrosas para corregir supuestos defectos en su funcionamiento? ¿No es más digno del ser infinito que sus criaturas racionales lo busquen a través del conocimiento científico y la reflexión filosófica que mediante la repetición mecánica de fórmulas heredadas de épocas menos ilustradas? Estas preguntas, que Spinoza articula con la precisión geométrica que caracteriza todo su pensamiento, representan más que desafíos intelectuales a doctrinas específicas. Constituyen una invitación a la madurez espiritual de la humanidad. Su filosofía propone que ha llegado el momento histórico en que la especie humana puede trascender las formas infantiles de religiosidad basadas en el miedo, la dependencia y la sumisión acrítica para acceder a formas adultas de espiritualidad fundamentadas en el amor al conocimiento, la responsabilidad moral individual y la búsqueda racional de la verdad. Pero esta invitación a la madurez espiritual choca frontalmente contra los intereses de las instituciones que han construido su poder sobre la perpetuación de la dependencia intelectual de las masas. Los rabinos de Ámsterdam no excomulgan a Spinoza porque sus argumentos sean débiles, sino porque son demasiado fuertes. Los censores católicos no prohíben sus libros porque contengan errores evidentes, sino porque revelan verdades inconvenientes. Los teólogos protestantes no lo atacan porque sus métodos sean defectuosos, sino porque son demasiado efectivos. ¿Qué revela esta unanimidad en la persecución, sino el reconocimiento implícito de que Spinoza ha tocado el punto neurálgico del poder religioso establecido? La estrategia que adoptan las autoridades eclesiásticas para combatir la influencia de Spinoza es reveladora de sus verdaderas prioridades. En lugar de responder a sus argumentos con contraargumentos racionales, recurren a la difamación personal, la intimidación social y la censura legal. En lugar de demostrar dónde se equivoca su análisis textual, prefieren prohibir que sus obras circulen libremente. En lugar de ofrecer interpretaciones alternativas más convincentes de las inconsistencias bíblicas que él señala, optan por declarar que tales inconsistencias no deben ser investigadas, porque la investigación misma constituye pecado contra la fe. Esta reacción defensiva revela algo que Spinoza había intuido desde el comienzo de su empresa crítica. Las instituciones religiosas establecidas no se basan realmente en la búsqueda de la verdad, sino en el mantenimiento de estructuras de poder que se benefician de la ignorancia popular. Su autoridad no deriva de la superioridad de sus argumentos, sino de su capacidad para monopolizar la interpretación de textos que han logrado situar más allá del alcance de la crítica racional. Su influencia no se funda en la evidencia de sus doctrinas, sino en la habilidad para explotar los miedos más profundos del ser humano. El miedo a la muerte, el miedo al abandono divino,
el miedo a la responsabilidad moral individual. Pero ¿qué sucede cuando aparece un pensador que no solo no teme a estas amenazas tradicionales, sino que las examina racionalmente para demostrar que carecen de fundamento sólido? ¿Qué pasa cuando surge una mente capaz de mostrar que el miedo a la muerte se basa en una comprensión errónea de la naturaleza de la identidad personal, que el miedo al abandono divino presupone una concepción antropomórfica de lo divino que degrada su verdadera grandeza, que el miedo a la responsabilidad moral individual refleja una inmadurez espiritual que puede superarse mediante el desarrollo de la razón práctica? Spinoza representa precisamente este tipo de pensador, alguien que ha trascendido los miedos que mantienen a la mayoría de la humanidad en estado de dependencia intelectual y puede, por tanto, examinar las instituciones religiosas con la misma objetividad científica que un anatomista aplica al estudio de un cadáver. Su análisis revela que estas instituciones, lejos de conectar a los seres humanos con lo divino, a menudo los separan de ello mediante la interposición de intermediarios humanos que cobran por sus servicios espirituales y la imposición de dogmas irracionales que insultan la inteligencia que supuestamente Dios les ha otorgado. Esta revelación tiene implicaciones que trascienden el ámbito religioso para extenderse hacia toda la organización social y política de su época. Si las autoridades religiosas han basado su poder en la manipulación del miedo y la perpetuación de la ignorancia, no es probable que las autoridades políticas recurran a estrategias similares. Si los sacerdotes han conseguido que generaciones enteras acepten como verdades reveladas afirmaciones que contradicen la evidencia empírica, no habrán aprendido los reyes a hacer que sus súbditos crean que el poder político deriva directamente de la voluntad divina en lugar de ser construcción humana que puede modificarse racionalmente? Spinoza descubre que existe una alianza estructural entre el poder religioso y el poder político que trasciende las diferencias superficiales entre católicos y protestantes, entre cristianos y judíos, entre regímenes monárquicos y republicanos. Todos estos sistemas comparten el interés común de mantener a las poblaciones en estado de dependencia intelectual, que las haga dóciles a la autoridad establecida, cualquiera que sea la forma específica que esta autoridad adopte. La religión proporciona la justificación ideológica para la obediencia política, mientras que el poder político ofrece protección armada para los privilegios del clero. Esta comprensión lleva a Spinoza a una conclusión que anticipará las grandes revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. La liberación intelectual de la humanidad requiere simultáneamente la emancipación de la tutela religiosa y la tutela política. No basta con criticar los dogmas teológicos si se mantiene intacta la estructura autoritaria que los sustenta. No es suficiente demostrar las inconsistencias de los textos sagrados si se permite que las instituciones eclesiásticas conserven su poder de imponer interpretaciones oficiales mediante la coerción legal. Pero Spinoza también comprende que esta doble liberación no puede lograrse únicamente mediante la crítica externa de las instituciones opresivas. Requiere además el desarrollo de formas alternativas de espiritualidad y organización social que satisfagan las necesidades humanas legítimas que las instituciones tradicionales pretenden satisfacer de manera distorsionada. No basta con destruir ídolos. Es necesario también mostrar caminos hacia experiencias auténticas de lo sagrado, que no dependan de la mediación de castas sacerdotales corruptas. Es en este punto donde el genio constructivo de Spinoza se manifiesta con mayor claridad. Su ética no es sólo una demolición de la moral religiosa tradicional, sino la construcción sistemática de una ética racional que puede orientar la conducta humana sin necesidad de mandamientos sobrenaturales. Su filosofía política no se limita a criticar las monarquías absolutas, sino que esboza los principios de una democracia liberal, donde el poder deriva del consentimiento de los gobernados y está limitado por constituciones racionales. Su teología no se contenta con negar las concepciones antropomórficas de Dios, sino que articula una visión de lo divino que integra los descubrimientos de la ciencia moderna con las aspiraciones espirituales más profundas del ser humano. Esta dimensión constructiva de la obra spinociana es lo que la distingue de la simple iconoclastia
y la convierte en alternativa viable a las ortodoxias que critica. Spinoza no es un demoledor nihilista que se complace en destruir sin ofrecer nada a cambio, sino un arquitecto intelectual que derriba edificios conceptuales obsoletos para construir sobre sus cimientos estructuras más sólidas y hermosas. Su crítica de la religión tradicional surge del amor a la verdadera religiosidad, no del desprecio hacia toda forma de espiritualidad. Su ataque al poder político autoritario nace del respeto por la dignidad humana, no de la anarquía destructiva, pero precisamente esta dimensión constructiva de su filosofía la hace más peligrosa para las autoridades establecidas que si fuera mera crítica negativa. Es relativamente fácil neutralizar a los escépticos que se limitan a señalar problemas sin ofrecer soluciones. Basta con acusarlos de nihilismo destructivo y apelar a la necesidad práctica de mantener las instituciones existentes, por imperfectas que sean. Pero ¿cómo se combate a un pensador que no solo diagnostica las enfermedades del orden establecido, sino que prescribe remedios específicos y demuestra que estos remedios son tanto más racionales como más efectivos que los tratamientos tradicionales? La respuesta que encuentran las autoridades religiosas y políticas es recurrir a estrategias cada vez más desesperadas de represión y difamación. Cuando no pueden refutar los argumentos de Spinoza, intentan desacreditar su carácter moral. Cuando no logran demostrar errores en su metodología, procuran impedir que sus obras lleguen al público. Cuando fracasan en sus intentos de convertirlo al silencio, mediante promesas de recompensas, recurren a amenazas de castigos cada vez más severos. Pero todas estas estrategias represivas resultan contraproducentes porque confirman implícitamente la validez de las críticas spinocianas. ¿Por qué habrían de temer tanto las autoridades eclesiásticas a un filósofo solitario si sus argumentos fueran realmente débiles? ¿Por qué invertirían tanto esfuerzo en silenciar a alguien cuyas ideas supuestamente carecen de fundamento sólido? ¿No demuestra esta persecución sistemática que reconocen en Spinoza a un adversario intelectualmente superior, cuyas conclusiones no pueden refutar mediante argumentos racionales? La paradoja de la situación es que la persecución misma se convierte en publicidad para las ideas perseguidas. Cada prohibición oficial despierta la curiosidad de nuevos lectores potenciales. Cada condena pública genera simpatía hacia el condenado. Cada intento de silenciamiento amplifica el eco de las voces que se pretende acallar. Los censores descubren para su frustración que están involuntariamente colaborando en la difusión de las ideas que intentan suprimir. Esta dinámica revela algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad y su relación con el poder establecido. Las ideas genuinamente liberadoras poseen una vitalidad inherente que les permite sobrevivir y propagarse incluso en las condiciones más hostiles. La luz de la razón, una vez encendida, tiende a expandirse hacia territorios que inicialmente parecían impenetrables a su influencia. Los argumentos sólidos encuentran siempre mentes preparadas para reconocer su validez, sin importar cuántas autoridades se opongan a su circulación. Spinoza observa esta dinámica con una mezcla de satisfacción intelectual y preocupación práctica. Se alegra de comprobar que sus ideas están encontrando el camino hacia lectores capaces de apreciarlas, pero también comprende que esta difusión inevitablemente intensificará la persecución que ya sufre. Cada nuevo discípulo que gana representa simultáneamente una confirmación de la validez de su filosofía y un incremento en el peligro personal que enfrenta. Esta situación lo obliga a tomar decisiones estratégicas sobre la mejor manera de preservar y transmitir su legado intelectual. Debe buscar la máxima difusión inmediata de sus ideas, aun a riesgo de provocar una represión tan severa que termine por destruir tanto al mensajero como al mensaje. O debe adoptar una estrategia más cautelosa de transmisión gradual que permita que sus conceptos maduren lentamente en círculos restringidos de iniciados antes de enfrentar la hostilidad de las multitudes ignorantes. La respuesta que Spinoza desarrolla combina la audacia intelectual con la prudencia práctica. Decide publicar algunas de sus obras bajo pseudónimo y con lugares de edición falsos para proteger tanto a los editores como a los distribuidores de las consecuencias legales de su asociación con textos prohibidos.
Al mismo tiempo, mantiene una correspondencia activa con filósofos y científicos de toda Europa que comparten su pasión por la investigación libre, creando una red intelectual clandestina que puede preservar y desarrollar sus ideas, incluso si las autoridades logran silenciarlo físicamente. Esta estrategia dual le permite maximizar el impacto de su obra, mientras minimiza los riesgos para quienes colaboran en su difusión. Sus ideas circulan de manera subterránea, pasando de mente en mente como una infección benigna que gradualmente transforma la atmósfera intelectual europea. Los conceptos spinozianos se infiltran en contextos aparentemente ajenos a la filosofía. Influyen en teólogos que desarrollan interpretaciones más racionales de las escrituras, inspiran a científicos que buscan leyes naturales universales, orientan a políticos que imaginan formas más justas de organización social. Esta infiltración gradual resulta más efectiva que cualquier campaña de propaganda directa, porque las ideas se integran orgánicamente en el desarrollo del pensamiento europeo, sin provocar las reacciones defensivas que habrían generado si se hubieran presentado como sistema filosófico completo y radicalmente alternativo. Spinoza comprende que las revoluciones intelectuales más profundas y duraderas no se producen mediante confrontaciones dramáticas, sino a través de transformaciones graduales de la sensibilidad cultural que preparan el terreno para cambios más visibles en épocas posteriores. Pero esta paciencia estratégica no implica renuncia a la claridad conceptual o compromiso con las verdades que ha descubierto. Cuando corresponde con otros filósofos o redacta sus obras principales, Spinoza mantiene el máximo rigor argumentativo y no oculta las implicaciones más radicales de sus posiciones. Su prudencia se refiere únicamente a los métodos de difusión, no al contenido de las ideas que difunde. Comprende que la verdad auténtica no necesita disfraces retóricos para ser convincente, solo oportunidades apropiadas para manifestarse ante mentes preparadas para recibirla. Esta combinación de audacia intelectual y prudencia estratégica permite a Spinoza navegar exitosamente las aguas peligrosas de su época sin naufragar en las rocas de la represión ni perderse en los bancos de arena del compromiso oportunista. Su obra conserva toda su fuerza revolucionaria mientras encuentra los canales apropiados para ejercer su influencia transformadora sobre el desarrollo cultural europeo. Y mientras las autoridades religiosas y políticas continúan sus esfuerzos fútiles por detener la propagación de ideas cuya hora histórica ha llegado, Spinoza experimenta la serenidad profunda de quien ha logrado plantar semillas intelectuales que germinarán inevitablemente cuando las condiciones sean propicias. Su confianza no se basa en arrogancia personal, sino en comprensión correcta de las leyes que gobiernan la evolución de la conciencia humana. En este punto de su desarrollo intelectual, Spinoza ha trascendido completamente la angustia existencial que caracteriza a los pensadores que permanecen atrapados entre ortodoxias obsoletas y verdades liberadoras que aún no se atreven a abrazar completamente. Ha atravesado el desierto de la duda para llegar a la tierra prometida de la certeza racional. Ha pagado el precio completo de la honestidad intelectual y ha descubierto que este precio, por alto que parezca inicialmente, resulta insignificante comparado con las recompensas espirituales que proporciona. Esta transformación personal de Spinoza de creyente ortodoxo a hereje sereno no es solo cuestión de interés biográfico, sino ejemplo paradigmático del proceso que debe atravesar cualquier conciencia que aspire a la libertad auténtica. Su itinerario intelectual traza el mapa que pueden seguir otros buscadores dispuestos a emprender el mismo viaje peligroso, pero liberador, desde las certezas heredadas hacia las verdades conquistadas mediante el esfuerzo personal. Y en este momento, mientras estas reflexiones llegan a lectores que quizás se encuentran en diferentes etapas de su propio proceso de liberación intelectual, despertándose en distintos países y ciudades alrededor del mundo, experimentando diversos usos horarios, pero unidos por el mismo impulso hacia la verdad que caracterizó a Spinoza, se actualiza la visión que sostuvo al filósofo durante sus años más difíciles, la certeza de que las ideas genuinamente liberadoras encuentran siempre las mentes preparadas para recibirlas, desarrollarlas y transmitirlas hacia horizontes que sus primeros articuladores no pudieron ni siquiera imaginar.
¿No es esta propagación misteriosa pero inevitable de la verdad a través de las generaciones la prueba más convincente de que existe algo en la naturaleza humana que trasciende las limitaciones de cualquier época particular? ¿No demuestra esta capacidad de las ideas auténticas para sobrevivir a la persecución y florecer en circunstancias imprevistas que la razón humana participa de una dimensión de la realidad que escapa al control de las autoridades temporales? ¿No revela esta continuidad intelectual que conecta a los grandes espíritus de diferentes siglos la existencia de una comunidad invisible pero real que trasciende todas las divisiones aparentes de tiempo, espacio, cultura y religión? Spinoza ha encontrado en esta comunidad de buscadores la única iglesia verdadera, el único templo que merece veneración, la asamblea eterna de quienes han dedicado sus vidas a expandir las fronteras del conocimiento humano y a liberar a sus semejantes de las cadenas de la superstición y la opresión. Su filosofía se convierte en contribución a este patrimonio común de sabiduría que constituye la verdadera herencia espiritual de la humanidad, mucho más valiosa que todos los tesoros materiales que las generaciones se transmiten unas a otras. Y mientras contempla desde su ventana en La Haya el paisaje holandés, bañado por la luz dorada de la tarde, Spinoza siente una gratitud profunda hacia la existencia que le ha permitido participar conscientemente en este proceso de crecimiento colectivo de la conciencia. Ha comprendido que su vida individual, por breve y difícil que haya sido, ha tenido un significado que trasciende infinitamente sus circunstancias personales, al haber servido como vehículo para la manifestación de verdades que pertenecen a toda la especie humana. En esta comprensión encuentra la paz que ninguna persecución puede destruir, la riqueza que ninguna pobreza puede confiscar, la compañía que ningún aislamiento social puede eliminar. Ha descubierto que quienes se dedican sinceramente a la búsqueda de la verdad nunca están realmente solos, pues pertenecen a una fraternidad invisible que incluye tanto a los grandes espíritus del pasado como a los buscadores del presente y a las generaciones futuras que continuarán la empresa común de liberación intelectual de la humanidad. Esta perspectiva le permite enfrentar no solo las dificultades actuales, sino también la certeza de que no vivirá para ver el triunfo completo de las ideas por las cuales ha sacrificado la tranquilidad personal. Sabe que trabaja para siglos futuros más que para su propio reconocimiento contemporáneo. Comprende que planta árboles bajo cuya sombra nunca descansará, pero que proporcionarán refugio a generaciones de peregrinos intelectuales que seguirán las rutas que él está trazando en el mapa conceptual de la realidad. Y quizás sea precisamente esta dimensión sacrificial de su empresa lo que le otorga su grandeza más auténtica. Spinoza no busca la verdad para beneficio personal, sino porque reconoce en la verdad misma un valor que trasciende todos los intereses individuales. No desarrolla su filosofía para ganar fama o influencia, sino porque siente la responsabilidad moral de articular los insights que ha alcanzado para ponerlos al servicio del crecimiento común de la humanidad. No soporta la persecución por masoquismo heroico, sino porque comprende que algunas verdades son tan importantes que merecen cualquier sacrificio personal que sea necesario para preservarlas y transmitirlas. Esta actitud de servicio desinteresado hacia la verdad universal convierte a Spinoza en algo más que un filósofo brillante. Lo transforma en santo secular, en mártir de la razón, en ejemplo perpetuo de lo que puede lograr el ser humano cuando subordina completamente los intereses del ego a las exigencias de la búsqueda honesta de la verdad. Su vida demuestra que existe una forma de grandeza humana que no depende del reconocimiento social ni del éxito mundano, sino únicamente de la fidelidad inquebrantable a los valores más elevados que puede concebir la conciencia. Y es esta grandeza moral la que finalmente explica por qué las ideas de Spinoza han sobrevivido a siglos de persecución para convertirse en elementos permanentes del patrimonio intelectual occidental. No se trata simplemente de que sus argumentos sean técnicamente superiores a los de sus adversarios, aunque ciertamente lo sean. Se trata de que estos argumentos emergen de una vida vivida con una integridad y una dedicación que les otorga una autoridad espiritual que trasciende su mérito puramente lógico. Las ideas auténticamente liberadoras requieren no solo cerebros brillantes que las conciban,
sino también almas nobles que las encarnen y las defiendan a cualquier costo personal. Spinoza proporcionó ambos elementos: la inteligencia necesaria para articular una alternativa racional a las ortodoxias establecidas y el carácter moral requerido para mantenerse fiel a esa alternativa a pesar de todas las presiones en sentido contrario. Esta combinación excepcional de genio intelectual e integridad moral es lo que convierte a figuras como Spinoza en faros permanentes de la historia humana, en referentes eternos para quienes en cualquier época se sienten llamados a desafiar las conformidades establecidas en nombre de verdades superiores. Su ejemplo testifica que tales desafíos no son vanidad intelectual ni rebeldía adolescente, sino manifestación de lo más noble que existe en la naturaleza humana: la capacidad de crecer más allá de las limitaciones impuestas por las circunstancias heredadas. Y mientras las campanas de las iglesias de La Haya repican la hora del crepúsculo, marcando el fin de otro día en la vida de este judío excomulgado que se ha convertido en uno de los pilares de la filosofía occidental, Spinoza siente que su obra está llegando a su culminación natural. Ha dicho lo que tenía que decir, ha plantado las semillas que la historia se encargará de hacer germinar, ha cumplido la misión que le tocó desempeñar en el gran drama del desarrollo de la conciencia humana. Le resta solo esperar que otros continúen el trabajo que él ha comenzado, que las verdades que ha articulado encuentren nuevas voces para expresarse, que la libertad intelectual por la cual ha luchado se extienda gradualmente hasta abarcar a toda la humanidad. Y en esa espera no hay ansiedad ni impaciencia, sino la serenidad profunda de quien ha comprendido que participa en un proceso infinitamente más vasto que cualquier existencia individual, pero que al mismo tiempo necesita de cada contribución individual para realizarse plenamente. En este momento de tranquila expectación, Spinoza experimenta una comunión con todos aquellos que, dispersos por el mundo y a lo largo de la historia, han sentido el mismo llamado irresistible hacia la verdad que lo ha guiado toda su vida. Los imagina despertándose en diferentes continentes y siglos, escribiendo desde distintos países y ciudades sus propias versiones del mensaje liberador, compartiendo estos insights con amigos cercanos y familiares, creando ondas concéntricas de iluminación que eventualmente se extenderán hasta abarcar a toda la familia humana, en una red de comprensión mutua que trascienda todas las divisiones artificiales de raza, religión, nacionalidad y clase social. Esta visión utópica no es fantasía escapista, sino extrapolación racional de tendencias ya observables en su propia época. El crecimiento del comercio internacional está poniendo en contacto culturas diferentes y relativizando las pretensiones absolutistas de cualquier tradición particular. El desarrollo de la ciencia moderna está demostrando que la razón humana puede descubrir leyes universales que trascienden las diferencias culturales superficiales. La expansión de la alfabetización está haciendo posible que las ideas circulen independientemente de las instituciones tradicionales que monopolizaban su transmisión. ¿No son estos indicios de que la humanidad se dirige gradualmente hacia formas más racionales y tolerantes de organización social? ¿No sugieren estas tendencias que el sueño spinoziano de una civilización mundial basada en la razón, la justicia y la libertad intelectual no es utopía irrealizable, sino anticipación profética de desarrollos que se manifestarán plenamente en siglos futuros? Spinoza comprende que no vivirá para verificar estas esperanzas, pero encuentra en la esperanza misma una satisfacción que compensa todas las privaciones de su existencia marginal. Ha vislumbrado posibilidades de grandeza humana que trascienden las limitaciones de su época, y esa visión lo llena de una alegría que ninguna persecución puede ensombrecer. Ha contribuido a plantar semillas de liberación que germinarán cuando las condiciones históricas sean propicias, y esa contribución le otorga un significado a su vida que ninguna adversidad puede disminuir. Y así, mientras la noche desciende sobre los canales de Holanda, llevando consigo los secretos y las esperanzas de este día que está terminando, Spinoza se prepara para continuar su trabajo solitario, pero esencial. Pulir lentes que permitirán a generaciones futuras ver la realidad con mayor claridad. Escribir páginas que liberarán mentes aún no nacidas de las cadenas de la superstición ancestral.
Vivir una vida que demuestre para siempre que la verdad es más fuerte que el miedo cuando encuentra individuos dispuestos a encarnarla sin compromisos ni dilaciones. El conflicto que define la existencia de Spinoza no terminará con su muerte, sino que continuará manifestándose bajo diferentes formas en cada generación que deba elegir entre la comodidad de las certezas heredadas y el riesgo liberador de la búsqueda honesta de la verdad. Su legado no consiste en dogmas definitivos que sus seguidores deban repetir mecánicamente, sino en el ejemplo perpetuo de que es posible mantener la integridad intelectual bajo cualquier circunstancia, que la libertad auténtica vale cualquier precio que sea necesario pagar por ella, que existe una forma de grandeza humana que ninguna persecución puede disminuir porque se basa en valores que trascienden completamente las contingencias temporales. Esta es la herencia que Spinoza lega a la humanidad. No un sistema filosófico cerrado, sino una invitación permanente al crecimiento de la conciencia. No una nueva ortodoxia, sino la demostración de que es posible trascender toda ortodoxia mediante el ejercicio honesto de la razón. No respuestas definitivas, sino la confirmación de que las preguntas auténticas son más valiosas que las respuestas falsas, y que quienes se atreven a formular esas preguntas participan de una nobleza que ninguna autoridad externa puede conceder o retirar.